Buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Estamos iniciando una semana más llenos de energía y de buenas vibras, deseándoles que todo les salga súper bien, que todo proyecto que emprenda les salga bien como usted lo desea y aún mejor, y sobre todo de la mano de Dios. Este día lunes estaremos hablando de uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes que se presentan no solo en nuestro país sino en el mundo entero, así que estaremos aprendiendo acerca del trastorno bipolar. ¿Cuántas veces lo ha escuchado? Pues este día aprenderemos realmente en qué consiste y si todo el que dice soy bipolar realmente será o no. Veamos la cápsula, luego les cuento con quién estaré. El trastorno bipolar es una afección del estado de ánimo que puede provocar cambios de ánimo intensos. En ocasiones, puede sentirse extremadamente animado, eufórico, irritable o con energía. Esto se conoce como episodio maníaco. Otras veces puede sentirse deprimido, triste, indiferente o desesperanzado. A esto se le llama episodio depresivo. Puede tener síntomas maníacos y depresivos a la vez, también conocido como episodio mixto. Junto con los cambios de ánimo, el trastorno bipolar provoca cambios en el comportamiento, los niveles de energía y los niveles de actividad. El trastorno bipolar solía tener otros nombres, como depresión maníaca y trastorno maníaco-depresivo. Existen 3 tipos principales de trastorno bipolar y los vamos a conocer en nuestro programa. Te invitamos a que permanezcas en sintonía de Salud TV, tu doctor en casa. Bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy y estoy muy bien acompañada acá en el set con la doctora Carla Díaz, quien es psiquiatra, y este día nos ayudará a entender un poquito más acerca de este trastorno psiquiátrico que, además de ser tan común, no es tan fácil de entender, y la palabra en sí hoy se ha vuelto como bien común. O sea, todo el mundo dice, fulano es que es bipolar, fulanita hay que bipolarando, o de todas formas es una palabra que se ha introducido realmente en el hablar de los salvadoreños, y realmente no es así de fácil, ¿verdad? Bueno, doctora, bienvenida. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, pues muy bien, gracias por la invitación, ¿verdad? Estoy muy contenta de que me hayan invitado nuevamente, y pues qué bueno que estamos tocando este tema que es muy importante que lo conozcamos, ¿verdad? Para que logremos identificar nuevamente cuáles son los síntomas, en qué consiste, y pues consultar a tiempo es una de las principales. Sí, doctora, definitivamente es muy importante, y sabe que me gustaría también comenzar hablando un poco antes de comenzar a entrar en materia, porque la palabra trastorno psiquiátrico de pronto asusta. Sí. Y es una situación que es tan poco comprendido que probablemente el gerente de recursos humanos de una empresa, o sea, que son gente que a lo mejor no va a comprender, si no entiende, no sabe de qué estamos hablando, puede tomar la decisión de no contratar a alguien cuando una persona con esos problemas puede ser sumamente funcional. Entonces yo creo que hay que aclarar también desde un momento que definitivamente hay clases, hay tipos, y que no todo el mundo va a ser, como bien se dice, trastornos psiquiátricos o un trastorno no funcional, ¿sí? Ajá, en este caso, pues, del hecho de hablar de trastorno en sí, es cuando esta enfermedad pues afecta su funcionabilidad, pero en este caso, en el caso de los trastornos bipolares, esta enfermedad, pues, así como muy bien lo dijeron en la cápsula, hay episodios, ¿verdad? Entonces, dentro de esos episodios nosotros podemos tener mucha normalidad, o sea, la persona puede ser completamente funcional, y esto lo podemos lograr ya sea pues consultando a tiempo, tomando el medicamento como debe de ser, y mantener una estabilidad junto con los medicamentos, y pues en realidad pueden continuar su vida cotidiana como cualquier otra persona que no lo tuviera. Creo que lo más importante, doctora, es hacer el diagnóstico, que el paciente lo acepte, ¿verdad? Que pase todas las fases y que luego pues se adapte o se adhiera a su tratamiento, como bien usted lo ha dicho,
tanto medicamentoso como el psicoterapéutico, Sí, ¿no? Porque así es. aquí es muy importante no solo la terapia psiquiátrica con medicamentos, sino también la terapia cognitivo-conductual, de la cual Sí. estaremos echando mano más adelante. Ahora bien, ¿qué está pasando en el cerebro? Ya se lo vamos a preguntar a la doctora, pero hay tipos, ¿no? Sí. Antes de pasar a hablar qué sucede en el cerebro, por qué se da este trastorno, cuáles son los factores de riesgo, definamos cuáles son los diferentes tipos de trastorno bipolar. Ok, bueno, pues hay diferentes tipos. En realidad en la cápsula mencionaron 3, pero en realidad solo son 2, ¿sí? También está dentro de estos y se ha tomado muy en cuenta lo que es el trastorno esquizoafectivo, ¿verdad? Pero este es como una mezcla de mucha sintomatología de esquizofrenia junto con los síntomas afectivos, ya sean los episodios maníacos o los episodios depresivos. Entonces podemos dar que solo son 2 prácticamente. Exactamente, entonces está el tipo 1, que el tipo 1 es donde hay pueden presentar cuadros o episodios de manía, ¿verdad? Que se pueden acompañar de otros episodios de trastorno depresivo mayor. Y el tipo 2 sería un trastorno depresivo mayor que puede acompañarse de hipomanía, pero nunca puede presentar un episodio de manía. Entonces tendríamos que definir, me imagino que en el resto del programa pues iríamos definiendo cuáles son o en qué consisten estos episodios, ya sea de manía, hipomanía o depresión, para que logramos comprender un poquito más en qué consiste cada uno. Ok, bueno, entonces tenemos 2 tipos, el trastorno bipolar tipo 1 y el tipo 2. Sí. En el tipo 1 puede haber tanto una fase ¿Manía? de manía o euforia, o sea, un estado de ánimo súper elevado. Así es. Y un estado de ánimo depresivo, ¿verdad? Depresivo. Solo estamos arriba, abajo. Sí. Llamémoslo así. Y en el tipo 2, doctora, es un trastorno Depresivo mayor que puede cursar con episodios de hipomanía, pero no manía. Pero nunca manía. ¿Qué está sucediendo en el cerebro de los pacientes con bipolaridad, doctora? Ok, es que hay muchas alteraciones y en realidad hay muchas causas en sí. Principalmente, pues la causa hereditaria es una de las principales, ¿verdad? Que puede estar incluso asociada a diferentes cromosomas que mencionan diferentes estudios, el 18, el 11, que tendríamos que hacer como estos exámenes como genéticos para lograr identificar. Para ir a ver. Exacto, para ir a identificar estos exámenes. Y luego pues tendríamos que ver también, esto de la herencia es quizás lo más importante. Sí, no hay nada evidencia, doctora, de que anatómicamente hay algo en una resonancia magnética, o sea, no hay algo que se haya podido encontrar que dijéramos, aquí está el porqué. No, pero en realidad como en la depresión o en la manía, pues hay sustancias relacionadas, ¿verdad? Ya sabemos que la sustancia o el neurotransmisor asociado a la depresión es la serotonina y, por ejemplo, en la manía es la dopamina, es un exceso de dopamina, ¿verdad? Entonces eso se podrían medir niveles igual, ¿verdad? Pero no es algo que en realidad nos pudiera sellar un diagnóstico. O sea que un diagnóstico de trastorno bipolar, ya sea tipo 1 o tipo 2, va a ser hecho realmente a pura clínica. Así ¿verdad? es. Sí, también hay algunas, como un antecedente, algún trauma craneoencefálico que también altera el funcionamiento del cerebro y altera estas sustancias, pues también podrían conllevar a que nos dé esta sintomatología, pero en este caso ya no estamos hablando de un trastorno bipolar ya de origen orgánico, ¿verdad? No de un origen funcional en sí. Interesante, eso no sabía que podía haber uno desencadenado por un traumatismo craneoencefálico. Incluso sustancias, ¿verdad? Ya sea alcohol o cualquier tipo de droga. Pero tendría que haber de alguna manera un gen hereditario presente para que se activara o sin necesidad de que lo hubiera. Lo que pasa es de que no llega a ser así un trastorno, sino que es más que todo es algo asociado a, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el alcohol y las drogas actúan mucho como en dopamina, por ejemplo, y pueden generar episodios maníacos y simular completamente un cuadro maníaco. Y si continúa pues consumiendo drogas, pues puede ir desencadenando. También tenemos el problema dual. Tenemos el problema de un trastorno bipolar junto con un problema de sustancias. ¿Verdad? Doctora, ¿en quiénes es más frecuente el trastorno bipolar? ¿Hombres, mujeres? Pues en este caso la relación es igual. Es 1 a 1. No hay así como un factor de como en la depresión, por ejemplo, que es más frecuente en mujeres, 2 a 1. En este caso, en sí, el trastorno bipolar, la relación es 1 a 1. Las edades en las que se presenta o las edades en las que se diagnostica o despuntan. Fíjese que esto también es algo muy importante porque
tomando en cuenta, por ejemplo, que tenemos a un niño y sus progenitores, ya sea ambos o uno, o tenga una alta carga familiar de trastorno bipolar, pues el riesgo de que se dé en el niño, por ejemplo, en un niño de 10 años, por ejemplo, es mayor, ¿verdad? Que porque aparte de, o sea, de que tiene la carga genética, está conviviendo también con las personas que adolecen la enfermedad y por ende es un estrés, ¿verdad? Si ellos no están controlados como deben de ser. Entonces, esto le genera al niño como que si se adelantara, como que si se adelantara el episodio que probablemente se iba a dar después, pero que se dio antes porque tenemos esta situación o este ambiente. Pero generalmente la edad de inicio, tanto en mujeres como en hombres, anda ahí por entre los 15 a los 27 años generalmente. Pero aún así pueden desarrollarse trastornos depresivos 40 años, 50 años, incluso ya en la tercera edad, ¿verdad? Aunque el promedio anda entre esa edad. Pregunta obligada. Yo trabajo con el área de mujeres y hormonas. ¿Qué posibilidad hay que un trastorno bipolar se desencadene en la edad perimenopáusica que tenga cierta relación con las hormonas? Sí, sí hay relación, así como incluso también lo hay en el periparto, ¿verdad? Incluso en el embarazo, ¿sí? En el embarazo también, incluso muchas mujeres pueden debutar su trastorno bipolar en el embarazo, ¿verdad? Y esto está muy asociado a los las cambios hormonas. hormonales. Sí. Entonces, por lo tanto, si hablamos de cambios hormonales, ¿podría presentarse también a nivel de la menarquia, es decir, de la primera menstruación? No, es más, en ese caso no. Pero sí, o sea, como el exceso hormonal en estos cambios en el embarazo, por ejemplo, es algo tan marcado, o incluso nosotros podemos observar, ¿verdad? Cuando tenemos nuestro periodo menstrual, o sea, los cambios o la labilidad emocional que nosotros podemos presentar. Entonces, no digamos ya en el embarazo que los cambios hormonales son bastante grandes. Muy bien. Bueno, doctora, entonces estamos hablando del trastorno de bipolaridad. Nos vamos a ir a una pausa, pero ya quedamos. Es una relación de 1 a 1, se puede dar igual en hombres y mujeres. Las edades entre los 13 y los 27 años, que puede ser el aparecimiento, ¿verdad? Y hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, y la mayoría pues son de origen genético. Con eso nos quedamos, vamos a una pausa, vemos el avance de TN21 y volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Este día estamos conversando y aprendiendo sobre el trastorno de bipolaridad. Estoy con la doctora Carla Díaz, psiquiatra acá en el set, y se incorpora con nosotros en nuestra enlace vía Skype la licenciada Valeria Alfaro. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Súper bien, gracias a Dios, compartiendo nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, Valeria. Bueno, yo quisiera que antes de comenzar a hablar un poco del papel del psicólogo, que es muy importante para el tratamiento, aprender un poquito qué son estas fases de las que hablaba la doctora: manía, hipomanía, depresión, y esas eran las tres, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, vamos a tocar quizás, el primer punto sería la depresión, ¿verdad? Dentro de los episodios depresivos es importante también la duración, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los síntomas, pero tiene que haber más o menos, ¿qué? 1 o 2 semanas de esta sintomatología y tiene que ser diaria, ¿sí? Entonces comenzamos con el humor depresivo, que es lo que la caracteriza, ¿verdad? Incluso hay como una tríada que lo define, ¿sí? Están los síntomas emocionales, los síntomas psicomotores y por último pues, están los pensamientos negativos, ¿verdad? Entonces, dentro de los síntomas emocionales están estas alteraciones del humor, ¿verdad? Dentro de los síntomas psicomotores pues está esa baja de energía, esa pérdida de interés, que las personas disminuyen su tono de voz, hablan de forma lenta, ¿sí? Hay insomnio, hay mucho sentimiento de culpa, de desesperanza, hay minusvalía, ¿verdad? Mucha baja autoestima. Y pues en los peores casos, pues ya volvemos también al hecho de las ideas suicidas, que es a lo que nosotros tememos en muchas ocasiones, porque es
la vida de la persona a la que ya corre riesgo ante estas situaciones. Es importante también que de acuerdo a su gravedad, puede ser leve, moderada o grave, ¿sí? Y esto depende también de la intensidad de los síntomas. Además de eso, está la depresión grave, que aparte de eso, pues también puede presentar sintomatología psicótica, la cual también es muy, muy preocupante. Ahora, si nos vamos a lo que son los episodios de manía, perdón, la hipomanía es aquella energía que tienen como elevada, ¿verdad? Es un poco exagerada. Sí, hay exceso de actividad también, son muy hiperactivos, los describen como muy hiperactivos, seductores, un poquito manipuladores, pero es ese bienestar que está muy exagerado, que muchas personas pues tienden a normalizarlo porque dicen esta persona es muy activa, es muy eficiente, ¿verdad? Pero en realidad eso ya se está pasando un poco más de lo normal. Y pues ya la manía, aparte de eso, pues tiende a haber un humor que nosotros lo denominamos eufórico, es como demasiada alegría, ¿verdad? Pero fuera ya de lo normal, o incluso puede alternarse con irritabilidad, con hostilidad, ¿verdad? Ya es un enojo demasiado grande, y aparte de eso, pues ya son pacientes también muy hiperactivos, hay mucha idea de grandeza, son sumamente distráctiles, hablan muy rápido e incluso a veces es difícil comprenderles porque están con una idea cuando inmediatamente se pasan a otra, ¿verdad? Y es difícil que terminen la idea porque su pensamiento está demasiado rápido. ¿En qué fase es la que vemos muchas veces en las películas aquel paciente en trastorno bipolar que se vuelve compulsivo con las compras, por ejemplo, que de repente... Sí, esa podría estar entre la hipomanía y la manía ya, ¿verdad? Porque incluso en la hipomanía sí se puede ver que ya comienzan a gastar mucho dinero, pero no llegan a tener como tantos problemas económicos. Ya en la manía sí. En la manía ya hay problemas económicos serios porque es como que, digamos, tenía $5,000 en la cuenta, lo fue a sacar, 1,000 se los gastó en ropa, 1,000 se los dio al mejor amigo porque quería dárselos porque lo veía que tenía alguna necesidad, ¿verdad? Y así se compró 3 relojes, 5 pares de zapatos, o sea, a gastarse completamente todo el dinero. Y todo en un periodo corto de tiempo. Muy corto, un periodo corto de tiempo. Entonces, eso es más frecuente en la hipomanía. En la manía. En la manía, ok. Bueno, Valeria, definitivamente el trastorno bipolar tiene 2 pilares fundamentales del tratamiento. Uno es el tratamiento medicamentoso de la mano del psiquiatra, pero el otro es la terapia cognitivo-conductual. Cuéntanos un poquito, por favor, en qué consiste el papel del psicólogo. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que, bueno, primero quisiera aclarar, ¿verdad? Que en nuestro medio escuchamos mucho el tema de sos un bipolar, y eso sí es importante saberlo, de que es un trastorno. O sea, que yo tenga un cambio de humor de repente, que me enojé, o en cambio hormonal, yo de repente me sentía contenta, no significa que soy bipolar. Entonces debemos de tener esa psicoeducación que pocas veces la tenemos, ¿verdad? Entonces es bien importante esta psicoeducación porque, como tú mencionas, Elisa, sí, la terapia cognitivo-conductual comienza a hacer estos cambios, se pueden hacer un cambio de roles, ¿verdad? Porque también entran en una etapa de duelo. Esta etapa de duelo es porque yo perdí mi yo sano, o sea, ya no soy una persona que me siento capaz, no me siento yo, no me siento una persona con la cual yo ya no soy la misma persona que todos conocían, sino que de repente apareció y qué ha pasado conmigo. Entonces esta es una etapa de duelo que trabajamos mucho los psicólogos, porque eso es lo primordial, ¿verdad? Primero trabajar a la persona, conocer, explicarle el por qué, ¿verdad? Explicarle en qué consiste el trastorno, como decía la doctora, pues también ver qué es la manía, la hipomanía, si es bipolar 1, bipolar 2, ciclotímico. Entonces es importante esta psicoeducación. Entonces, aparte de eso, Elisa, no solamente vemos el yo sano, sino una terapia familiar, porque esto es lo que menos se hace con este tipo de pacientes. Simplemente vamos y dejamos al paciente con el psiquiatra, con el psicólogo, y ahí murió. No, esto va de la mano. Debe de estar la familia
presente está la terapia individual y la terapia de familia. ¿Por qué? Porque la familia debe de conocer en qué consiste este trastorno. La familia debe de saber por qué proceso va a pasar, médico, psicológico, y todo debe de integrarse. Entonces, por eso les decía, la psicoeducación es bien importante, la terapia individual, y para integrar todo esto, la terapia familiar. Muy bien, entonces esto es, lógicamente, media vez se diagnostica a un paciente con un trastorno bipolar, tenemos que establecer un equipo, ¿verdad? Un equipo multidisciplinario con el cual se tenga que tratar el paciente. Y este equipo multidisciplinario definitivamente va a incluir un psicólogo, su psiquiatra, quien probablemente va a ser quien dirija de cabecera, ¿verdad? Pero también el paciente con trastorno bipolar, si no me equivoco, entra en mucha comorbilidad, ¿sí? Sí, dentro de las comorbilidades que pueden asociarse más está lo del consumo de las sustancias, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos ya en algo dual, ¿sí? Porque generalmente más en los estados de manía es cuando tienden a buscar más o tienden a consumir más sustancias por el hecho de andar como mucho en fiestas, por lo mismo de la misma energía, ¿verdad? Y tienden, eso es como ser vulnerable, ¿verdad? El trastorno es algo bien ambivalente en realidad, porque tanto el consumo de sustancias en sí podrían generar sintomatologías de manía o de depresión, ¿verdad? Porque actúan químicamente en sustancias del cerebro, o al contrario, un paciente con un trastorno bipolar también puede tener el riesgo o ser vulnerable a consumir sustancias, ¿verdad? Eso es una de las comorbilidades que más se pueden ver. Hay otras comorbilidades como por ejemplo los problemas tiroideos. Sí, los problemas tiroideos pueden darnos también tanto síntomas depresivos y quizás no tanto de manía, pero sí psicóticos. Y eso es algo que también tenemos que descartar, porque sí podrían llevar, por lo mismo de que actúen diferentes sustancias del cerebro, a que desencadene cuadros muy similares. Bueno, a ver, pero porque de pronto uno busca en internet y usted lee que cualquier cantidad de cosas, y el paciente con trastorno de bipolaridad es especialista en encontrar lo que quiere leer. Sí. Y entonces encuentra que la marihuana, por ejemplo, es buena para el paciente. Y es que en realidad lo ven nada más como de un sentido nada más, porque lo ven en el hecho de que la marihuana es buena porque, por ejemplo, lo dicen, es que en Estados Unidos es legal, sí, pero nosotros no vivimos en Estados Unidos, vivimos en El Salvador, ¿verdad? Aparte de eso, es legal y lo toman como una droga recreativa, y también la utilizan en salud, ¿verdad? Para ciertas personas con cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Pero no la marihuana tal cual. Exacto, no así. Entonces, lo que no comprenden es el hecho de que esta sustancia, la marihuana, también actúa en infinidad de sustancias del cerebro que nos pueden conllevar a aumentar, como ya lo habíamos mencionado antes, dopamina, ¿verdad? Y esto nos puede desencadenar un cuadro de manía que, aunque no tengamos trastorno bipolar, nos lo puede ocasionar. Y no digamos hemos logrado estabilidad y consumimos marihuana teniendo un trastorno bipolar, y es seguro que haya un episodio nuevo, ¿verdad? Ya sea principalmente de manía. Principalmente manía. Es más frecuente que el paciente que consume marihuana le siga un trastorno, una fase de manía. Sí, es lo más frecuente. Pueden haber cuadros depresivos, pueden haber cuadros mixtos, pueden haber cuadros psicóticos ajenos a este trastorno afectivo del que estamos hablando, pero todo esto puede desencadenarse por la marihuana. Muy bien. Valeria, ¿cómo manejar la culpa en el paciente con bipolaridad, especialmente la culpa y el duelo? ¿Cómo lo manejas? El duelo de la pérdida de mi yo sano. Esa es la primera que vimos. La terapia cognitivo-conductual es trabajarle, que no es culpa de él ni tampoco puede culpar a la familia. Por eso les decía que es bien importante trabajar esta terapia, porque recordemos que esto es algo genético. Entonces comienza a decir, mi mamá tiene la culpa, mi papá tiene la culpa. Entonces comenzamos a trabajar esta parte de cambiar los pensamientos negativos a pensamientos positivos. Eso es bien importante, de que yo debo de aceptarme tal cual soy. Eso es muy importante en el yo sano, ¿verdad? Porque lo ha perdido. Entonces él dice, ¿y por qué me pasó esto?
porque de repente de una familia de 5 hermanos, solo esa persona pues tiene el trastorno. Entonces, ¿por qué dice, por qué me pasó a mí? ¿Qué hice yo mal? Entonces, comenzamos a trabajar estos pensamientos negativos a positivos. O sea, no queremos decir de que, soy lo peor de la familia y lo tengo que aceptar. No, no nos referimos a eso, sino de que yo debo de aceptarme que tengo una condición diferente y que voy a tener un tratamiento para poder trabajar esta parte que ahorita en mi cerebro no está funcionando al 100%. Entonces, la terapia cognitivo-conductual de verdad que es una de las terapias primordiales para poder trabajar al paciente. La psicoeducación, como les decía, no es solamente el paciente el que se le debe de educar, ¿verdad?, en la parte psicológica o psiquiátrica, sino que también la familia. La familia es uno de los entes más importantes para que el paciente pueda salir adelante, ¿verdad? Y no sentirse culpable, no sentirse mal y, como decía la doctora, pueden llegar al suicidio por lo mismo, que piensa de que es una persona que nació mal, o sea, mal formada o tantas cosas, porque los pensamientos son los que más los atacan. Entonces, eso es lo que nosotros queremos cambiar, pasar de pensamientos negativos a positivos. Muy bien. Ahora, en la terapia psiquiátrica medicamentosa, ¿en qué consiste, doctora? ¿Qué es lo que persigue? Ok, bueno, como lo mencionamos antes, era importante que conociéramos esto de los episodios y también depende de la gravedad de estos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, así como habíamos hablado de una depresión que puede llegar a psicotizarse, una manía también puede llegar a presentar síntomas psicóticos. Y estos síntomas psicóticos en cualquiera de los dos episodios pues pueden estar congruentes o no congruentes con el estado de su ánimo, ¿verdad? Porque como ya lo habíamos dicho, el trastorno bipolar es un trastorno del ánimo o un trastorno afectivo, ¿verdad? O sea, que presente cuadros psicóticos es como el punto más grave de su enfermedad. Entonces, ¿qué medicamentos vamos a utilizar? Pues si tenemos un cuadro depresivo, y es importante esto, porque, por ejemplo, en muchas ocasiones hemos errado en algún momento en que llega un paciente con una depresión de primera vez, ¿verdad? Y quizás no se logra indagar completamente si ha llegado a presentar un cuadro de hipomanía o manía, ¿verdad? Entonces llega y se cataloga como una depresión unipolar, ¿sí? O sea que no había presentado ninguno de los otros síntomas. Y lo manejamos con antidepresivos. Generalmente si lo manejamos solo con antidepresivos tenemos el riesgo de que el paciente se vire. O sea que de una depresión pase a una manía, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta y ser muy acuciosos en el sentido de lograr identificar si han habido síntomas de hipomanía o manía. Entonces, vamos a tratarlos con antidepresivos en los episodios depresivos, pero a su vez, teniendo el antecedente de los cuadros de manía, tenemos que tratarlos con medicamentos que nosotros llamamos moduladores del afecto, ¿verdad? Eso lo que hace es como bajar esa intensidad de bienestar, esa euforia, esa irritabilidad, hostilidad, y a la vez que nosotros tratamos su humor, pues también vamos tratando estos alteraciones psicóticas que pudieran tener, los cuales también tenemos que ayudarnos de estos. Tenemos que ayudarnos de antipsicóticos para tratar los síntomas psicóticos si los presentan, ¿verdad? En ese caso, esos serían como los 3 pilares de tratamiento farmacológico para este tipo de pacientes. O sea, un modulador del afecto, antidepresivos, un antidepresivo y los antipsicóticos. Incluso se han visto que hay antipsicóticos que tienen como doble función, que aparte de ser antipsicóticos tienen esa función moduladora, entonces pueden utilizarse también como monoterapia. O sea que son verdaderos cócteles los que el paciente con trastorno de bipolaridad va a estar tomando. Y a eso agreguémosle que tiene que estar en seguimiento continuo. Constante. Porque hay algo que se llaman cicladores rápidos, cicladores lentos. ¿A qué nos referimos con eso? Los cicladores rápidos son los que presentan cambios. Generalmente esto es algo que no habíamos tocado, que la duración de los episodios de cada uno, o sea, ya sea de depresión o de manía, pueden alternarse de semanas hasta 6 meses, ¿verdad? Si gusta, hablemos bien despacito de los cicladores y de esto después de la pausa comercial. Ah, ok, vamos está a bien. una pausa, ya volvemos.
Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos acompañarles este día conversando, aprendiendo acerca del trastorno de bipolaridad junto con la doctora Carla Díaz, psiquiatra, y la licenciada Valeria Alfaro, quien es psicóloga. Habíamos dejado en el tintero el hablar de la duración de los periodos y eso nos da paso a otra clasificación que es la de los cicladores, ¿no? Entonces, estábamos hablando en realidad de que la duración de los episodios pueden ser de semanas o incluso hasta 6 meses, ¿verdad? Puede durar un episodio depresivo, un episodio de manía o un episodio de hipomanía. E incluso estos pueden cronificarse, ¿verdad? Sí, ¿cuándo se cronifican? Cuando ya han pasado por lo menos, ¿qué? 2 años. ¿Sí? Más de 2 años ya nosotros lo podemos catalogar como crónico. Sería bueno que nosotros identificáramos, por ejemplo, en un cuadro depresivo, ¿sí? No es de que la paciente va a estar en el episodio depresivo intenso todos los 2 años, sino que puede presentar el episodio y luego quedar el remanente del estado de ánimo bajo, y nosotros podríamos incluso clasificarlos como una distimia, sí, que es una depresión quizás leve, pero ya es crónica, o sea, ya pasa más de los 2 años. Entonces, estamos hablando de que pueden lograr tener un episodio bastante severo y luego no llegar completamente a la normalidad, pero sí mantenerse en un cuadro distímico durante todo ese tiempo, entonces ya lo podemos catalogar como algo crónico, ¿sí? A su vez, en el estado de manía, los episodios de manía pueden durar igual de semanas hasta 6 meses y luego pueden continuar en hipomanía, lo cual podría, la persona, dentro de estas las características es que la hipomanía, la persona puede continuar funcional, cumpliendo todo lo que tiene que hacer. Solamente vemos una persona con más energía, más eléctrica, digamos, más eléctrica que pero un poco grandioso, seductor, un poquito manipulador, su sensación de bienestar es extremadamente buena, ¿verdad? Y sí, muy activo y bien hablantín, ¿sí? Esa es hipomanía. Esa es hipomanía. Entonces, pero no, o sea, su funcionalidad se mantiene. ¿Y esos periodos cuánto pueden durar los de hipomanía? Incluso 6 meses también, o incluso pueden seguir así, ¿verdad? Por eso estábamos hablando que si en la manía llegaba hasta los 6 meses y luego llegaba, no se normalizaba, se mantenía en hipomanía, entonces esto también se puede cronificar, ¿verdad? Pero generalmente esto es raro, sí, que se cronifiquen es muy raro. Ahora, dentro de los cicladores estamos hablando que son variables o cambios bruscos de humor, pero son episodios, o sea, no es de que yo estoy feliz y después estoy bien triste y después vuelvo a estar feliz, no se trata de eso. Esas variaciones o esa labilidad afectiva puede estar en cualquiera de los 2 episodios, tanto en el depresivo, quizás más en el de manía que en el depresivo, ¿sí? Pero en los cicladores rápidos los episodios son cortos, ¿vea? 2, 3 días y luego ya está en manía, 2, 3 días y luego está en depresión, y así. Esos serían los cicladores rápidos. Y los lentos pues son periodos como más largos, como de semanas o 2 semanas por ahí, y luego otra vez el cambio. Y generalmente en los otros estamos hablando de un tiempo de 6 meses, ¿verdad? 6 meses, volvemos a la normalidad y podemos pasar en la normalidad mucho tiempo y luego presentar un nuevo episodio. Y esto depende también de muchas cosas, factores de riesgo, como ya sea un evento traumante que hayamos tenido, ¿verdad? La pérdida de un ser querido, así como usted le mencionaba a la licenciada, un duelo puede desencadenar un nuevo episodio depresivo, ¿sí? El perder un trabajo, y pues todo esto en realidad, a medida que va pasando y que no se trata, pues también podemos ver cuáles son las consecuencias. Pueden haber, incluso en los maníacos que tienden, psicóticos que tienden a ser muy agresivos, ya pueden haber incluso problemas legales, ¿verdad? Los problemas económicos y así un montón de cosas. Eso estamos hablando en el que presenta una psicotización de sus síntomas. Sí. Valeria, esa es una pregunta que realmente ahí es donde lo que hablábamos anteriormente, que si el desconocimiento ante un gerente de recursos humanos que está contratando para un trabajo,
el paciente debe poner dentro de sus enfermedades que padece o dentro de la evaluación. ¿Puede ser un paciente con trastorno bipolar en algún momento peligroso? Sí, por eso es que nosotros siempre, bueno, en el área de recursos humanos pedimos un chequeo médico que es bastante importante. Quiero aclarar que no es porque se le va a contratar o no, porque son personas que se pueden contratar, pueden tener una vida de trabajo y empleo, pero vemos esta parte porque nosotros analizamos si está medicado, no está medicado. A veces llegan personas con depresión y cuánto tiempo, ¿verdad? Dependiendo del área, Lisa, es bien delicado y puede volverse peligroso. Por ejemplo, en el uso de armas. Si una persona trabaja con armas, es bastante riesgoso que la persona de repente está con un arma y empieza pues a disparar o se puede dañar a sí mismo o de repente con ciertas herramientas cortopunzantes, ¿verdad? Entonces, por eso es que se evalúa en el caso de la persona que aplica este empleo, saber si la persona está medicada, hace cuánto fue diagnosticada y con qué trastorno de la bipolaridad está diagnosticado, porque sí se puede volver bastante riesgoso, como les mencioné, dependiendo del área a la cual la persona está aplicando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un agente de seguridad con bipolaridad, de repente, como dice la doctora, está con un episodio maníaco y tiene el arma, y él puede decir, ay, mira qué divertido es disparar y me siento libre y disparo y siento que estoy liberando algo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos aspectos. Pero sí son personas que al llegar el tratamiento, y nosotros como psicólogos quisiera que nuestros colegas en el área de la psicología muchas veces se dice, mire, ya no me siento bien, ya no se toma el medicamento, no lo haga, ¿verdad? Al menos que el psiquiatra le diga que deje de tomar el medicamento por efectos secundarios, deje el medicamento. De lo contrario, por favor, no deje de tomar su medicamento tal cual como se lo han dejado recetado. Eso es bien importante, Valeria. Siempre es el mismo llamado que hacemos al paciente hipertenso, al paciente diabético, al paciente tiroideo, al paciente que tiene cualquier enfermedad crónica, y esta pues es una enfermedad crónica que te va a acompañar probablemente toda la vida, ¿verdad? Que no deben de suspender sus medicamentos, que no deben de dejar de estar en control con su equipo de salud, tanto mental como física. Vamos a ir a una pausa y veamos la siguiente nota que nos habla un poquito de algunos alimentos que son considerados antidepresivos. Veamos esa curiosidad. Estos son los nutrientes que ayudan a combatir los bajones de energía. Vitamina B6. Produce serotonina, el neurotransmisor principal que regula el estado de ánimo y el sueño. Lo encontramos en los granos integrales, aguacate, espinaca, repollo, salmón, atún, ajo y pistachos. Prebióticos, bacterias beneficiosas que ingerimos en los alimentos y que ayudan a la digestión, el tránsito intestinal y el sistema inmunitario. Los encontramos en la avena, espárragos, cebolla y plátanos. DHA es un ácido graso esencial para el cerebro proveniente del omega 3, una hormona que protege las neuronas y promueve el nacimiento de nuevas células cerebrales. Estas los encontramos en los pescados grasos como el salmón, atún y caballa. También en ostras, anchoas y mejillones. Probióticos. Bacterias vivas y levaduras que reponen las bacterias buenas en nuestro microbioma. Lo obtenemos del yogur, aceitunas, queso crudo, verduras fermentadas como nabos, pepinos y zanahorias. Estás viendo Salud TV. El trastorno de bipolaridad es el tema que estamos tratando el día de hoy. Estoy con la doctora Carla Díaz y Valeria Alfaro, quienes nos van a ayudar a responder las preguntas que nos han hecho llegar. Veamos la primera de ellas. La primera de ellas nos dice, hola, buenas tardes, quiero hacer una pregunta. ¿Es posible padecer un trastorno de bipolaridad a cualquier edad?
Bueno, muchas gracias, amigo o amiga, por escribirnos. Doctora, justamente lo que preguntamos, ¿a qué edad puede despuntar, no? Bueno, sí, la verdad es que sí puede darse a cualquier edad, principalmente en los niños a partir de los 10 años, ¿verdad? Pero, como habíamos mencionado antes, la edad de inicio anda entre los 15 y los 27 años. Sin embargo, esto no quiere decir de que solo en estas edades puede iniciar, sino que puede iniciar en cualquier etapa de tu vida, incluso hasta en la tercera edad. Muy bien, entonces sí, amigos, la respuesta es puede ser a cualquier edad. Veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, muy buen tema, yo deseo saber si es el trastorno bipolar una enfermedad hereditaria. Bueno, doctora, nuevamente para usted. Sí, en realidad sí puede catalogarse como una enfermedad hereditaria. Se ha visto de que por lo menos una persona que tiene trastorno bipolar tiene el riesgo de que 2/3 de estas personas que tienen esta enfermedad tengan familiares que la padezcan, ¿verdad? Generalmente sí se ha catalogado que si hay padres o incluso abuelos, o sea, familiares de muy cercana consanguinidad, pueden heredar este trastorno a sus hijos. Por lo tanto, por cada paciente bipolar, lo más seguro es que hay 2 en la familia por ahí antes. ¿Verdad? Así es. Eso es lo que podemos entender. Ahora bien, que una persona lo tenga no quiere decir que lo va a pasar, que lo va a heredar al 100% de sus hijos o nietos, sino sí, que siempre... Así es, o sea, sí está, es como un factor de riesgo que nosotros podemos tener en cuenta, ¿verdad? Pero en realidad yo puedo tener trastorno bipolar y mi hija puede no tenerlo. O sea, es algo que puede, si en realidad lo desarrolla, es algo que tenemos que pensar inmediatamente cuando un niño presenta ciertos cambios conductuales o estos síntomas que hemos mencionado, y tenemos que pensar inmediatamente y tener en cuenta los antecedentes familiares para hacer un diagnóstico más certero. Muy bien. Bueno, veamos la siguiente pregunta. Tenemos la otra pregunta, dice, mi padre en su juventud bebía mucho. ¿Predispone el abuso de alcohol o de otras drogas a desarrollar un trastorno bipolar? Gracias, muy interesante pregunta. Es también, se puede, o sea, sí sabemos, nos dijo ya que se puede empeorar los síntomas. Así es, sí, es que en realidad, por ejemplo, si tenemos esto del alcoholismo, o sea, como un antecedente, eso no quiere decir que después, muchos años después, vaya a desarrollar la enfermedad. Pero cuando estamos en un consumo activo, o sea, en un consumo activo, llámese que 2, 3 semanas de andar consumiendo alcohol o diferentes tipos de drogas, esto sí puede desencadenar un cuadro de bipolaridad, ya sea de depresión o de manía, pero es a causa de la sustancia, ¿verdad? En este caso. Muy bien, entonces sí, la respuesta vendría siendo sí, puede ser, ¿verdad? Veamos la siguiente pregunta. Nos dice, buenas tardes, estoy en la menopausia, deseo saber si hay alguna relación causal entre cambios hormonales y trastorno bipolar. Sí, en este caso sí, también los cambios hormonales pueden detonar que hayan episodios, principalmente en este caso de manía. Pero como habíamos mencionado antes, tanto en el embarazo también puede darse, pero en este caso, en la menopausia, pueden despuntar cualquier episodio, ya sea de manía o de depresión. Bueno, es interesante porque incluso habíamos mencionado con la doctora que también la etapa que es bien susceptible es la etapa del embarazo y del parto, ¿verdad? Si consideramos el parto, como bien se dice psicológicamente, nos diría Valeria, es un trauma, pues entonces un parto, ese cambio tan drástico a la vida de una mujer puede de pronto ocasionar el aparecimiento de un trastorno de bipolaridad. Sí, ¿sí? Incluso puede debutar. Puede debutar en ese momento. Exacto. Por esa gran carga hormonal. E incluso el hecho de que ya tengamos el diagnóstico, o sea, lo más probable es que si vuelve a salir embarazada o si sale embarazada y ya tenía el diagnóstico de trastorno bipolar, en el embarazo es casi seguro de que va a presentar un nuevo episodio. ¿Alguna anotación que mencionar, Valeria? Sí, es importante pues tener en cuenta cada situación de estos cambios que podamos tener emocionales, porque a veces podemos creer de que estos cambios emocionales pues no nos afectan
Como decíamos, la pérdida de un ser querido, ustedes lo acaban de mencionar, realmente el parto es uno de los hechos más traumáticos que pueden haber en el ámbito de la mujer. También a los hombres les afecta, ¿verdad? La pérdida de una pareja. Esto también puede desencadenar ciertos episodios, ¿verdad? Por eso es que vemos de repente cuando una persona asesina a su pareja y queremos ver que por qué llegó a esa psicosis, es por esto mismo, ¿verdad? Entonces debemos de tener en cuenta y les repito, de verdad, trabajemos en familia, trabajemos como equipo multidisciplinario para poder ayudarle al paciente, ¿verdad? Eso es bien importante y cualquier signo, como decía la doctora, que si vemos cambios en nuestros hijos, pues no darle largas, porque nosotros tenemos una cultura no de prevención, sino que ya de acción ante la enfermedad, sino que debemos de tener una cultura de prevención, ¿verdad? Debemos de chequearnos con nuestro médico para que veamos cuando hay ciertos cambios en nuestros hijos, llevarlos al pediatra. Nosotros como adultos también debemos de chequearnos constantemente, ¿verdad? Para poder evitar y descartar cualquier enfermedad. Bueno, gracias por la pregunta que nos hicieron llegar. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a pedirle, la verdad es que el tema es demasiado amplio. Hay tanto de qué hablar sobre esta patología, pero no nos alcanza el tiempo. Vamos a pedir las conclusiones finales a la doctora Carla y luego a Valeria. ¿Cuál sería su recomendación final? Bueno, en realidad, después de que nosotros pues hayamos recibido este poquito de educación que podemos tener sobre este trastorno, como muy bien lo decía la doctora, es algo bien extenso, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros identifiquemos cualquier sintomatología de la cual se ha hablado durante el programa, así como también identificar o tener en cuenta los antecedentes familiares que tenemos, o sea, o que hay en nuestra familia, para que nosotros tomemos en cuenta todas estas cosas y podamos unificar o prevenir en este caso que llegamos a desarrollar una enfermedad pues mucho más grave, ¿verdad? Sí es importante también que durante las crisis, las consultas o los chequeos, ¿verdad?, sean más frecuentes como para lograr mantener o lograr aún una estabilidad, y luego pues se van tomando las consultas un poco más separadas, ¿verdad? Pero durante la crisis es importante que vayamos de la mano junto con los psicólogos, ¿verdad?, en este caso, y nosotros también la familia, como muy bien decía la licenciada, porque si nosotros no tenemos tampoco un ambiente bueno dentro de la familia o dentro de donde se desenvuelve la persona que adolece esta enfermedad, pues eso también puede ser un factor estresante que puede conllevar nuevamente a que recaiga, ¿verdad? Entonces tenemos que tener y tratar también a los familiares, porque también es difícil en este caso no saber cómo a veces manejar la situación, ¿verdad?, en estos casos, y pues duele ver a nuestra familia de esta forma, y sabemos en realidad que es algo que puede tratarse, ¿verdad?, y que podemos integrar a estas personas para que lleven una vida funcional y lo más normal que se pueda. Creo que eso quisiera que fuera Valeria, te quisieras hincapié en esa recomendación final, que son personas que perfectamente pueden ser funcionales, por lo tanto pueden ser contratadas y trabajar normalmente, obviamente buscándole bien el lugar a donde, y para que no sean estigmatizadas, porque así realmente eso hace que el paciente se sienta aislado y oculte su diagnóstico. Así es, bueno, lo primero es que cuando usted ya esté diagnosticado, pues no pierda sus citas, no pierda sus terapias, tratemos que esta red de apoyo pues se involucre, eso es muy importante, ¿verdad? Que la familia esté involucrada o el entorno, la pareja, los hijos, pues estemos todos integrados. Y sí, en recursos humanos, pues la verdad que son personas funcionales, todo bien lleven su tratamiento, ¿verdad? Y como decíamos,
pues la verdad que usted puede trabajar, puede ser una persona activa, una persona que puede servirle a la sociedad, a su familia. No es una persona que tiene una enfermedad en la cual usted no puede elaborar, claro que sí. Entonces, no pierda esa esperanza, ¿verdad? Sigamos el tratamiento, no dejemos de tomarnos el medicamento, como decíamos, en cualquier tipo de trastorno, enfermedad o cualquier afección, pues no deje el tratamiento, ¿verdad? Porque a veces sí, los efectos secundarios me pueden hacer sentir mal, ok, tiene toda la razón, háblelo con el médico, pero no deje de tomar su medicamento, ¿verdad? No suspenda, exacto, no suspendamos el medicamento. Y es importante, muchas veces creemos que con una sesión, 2 sesiones que se dan por semana, dependiendo de los episodios, con eso terminamos. No es así. La primera sesión es para conocer al paciente, entonces démosle seguimiento a las terapias, ¿verdad? No deje de seguir a sus sesiones, las terapias de familia igual, porque de repente comenzamos a decir, fíjese que tuve una actividad y comenzamos a suspender. No lo haga. Muy bien. Para eso estamos, el equipo multidisciplinario, para apoyar. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado. Gracias a ustedes que inician la semana siempre con su fiel sintonía. Eduquémonos, aprendamos. Ahora hay muchas series televisivas que hablan de estos trastornos y nos permiten conocer un poco más al respecto en una forma más objetiva. Gracias por habernos acompañado. Les deseo una feliz semana. Los dejo con Brenda Vázquez. Que Dios los bendiga. El tratamiento puede ayudar a muchas personas, incluyendo aquellas con las formas más graves de trastorno bipolar. Los principales tratamientos para el trastorno bipolar incluyen medicamentos, psicoterapia o ambos. Los medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas del trastorno bipolar. Es posible que deba probar varios medicamentos diferentes para encontrar cuál funciona mejor para usted. La psicoterapia, terapia de conversación, puede ayudarlo a reconocer y cambiar emociones, pensamientos y comportamientos preocupantes. Puede brindarle a usted y a su familia apoyo, educación, habilidades y estrategias para enfrentar el trastorno. Otras opciones de tratamiento incluyen terapia electroconvulsiva, procedimiento de estimulación cerebral que puede ayudar a aliviar los síntomas. Esta terapia se utiliza con mayor frecuencia en el trastorno bipolar grave, que no mejora con otros tratamientos. El trastorno bipolar es una enfermedad de por vida, pero el tratamiento continuo a largo plazo puede ayudar a controlar sus síntomas y permitir una vida saludable y exitosa.